Cuando de repente, Oscar, veo caminando, venía caminando el fugitivo junto con un albañil. Así, venían de frente caminando. Me bajo estaciono la camioneta, me bajo, Oscar, desenfundo mi arma, una Beretta 9 milímetros, la desenfundo y le voy apuntando por la espalda, ¿no? Entre todos estos expedientes, todos estos fugitivos que tú tienes que buscar, hay uno en particular del que quiero platicar, y es el asesino de un sheriff en Estados Unidos que te dicen, creemos que está en México, te toca agarrarlo. ¿Me puedes contar un poco de esa historia? Claro, fíjate que, como te comentaba, en el 2004 es cuando me cambian de adscripción de la Dirección General de Investigación Policial, me cambian a la Dirección General de Despliegue Regional, particularmente en el grupo de Artículo 4 y Extradiciones. Cuando llego al Artículo 4 y Extradiciones me reciben con 40 expedientes, ahora, listo para que se ponga a trabajar. Y es cuando te digo que empezó a analizar la información que no estaba analizada, no estaba bien organizada, no tenía productos de inteligencia que te pudiera tener con claridad líneas de investigación, ¿no? Entonces me di la tarea, lo primero que empecé a hacer fue a organizar la información, a darle forma y a empezar a crear productos de inteligencia que me pudieran tener un panorama muy claro y preciso de por dónde empezar a investigar, ¿no? Y llegando a un caso en particular, de esos 40 expedientes que me dieron en el 2004, traíamos una detención provisional con fines de extradición muy importante. Uh-huh. Yo creo que la más importante de, por lo menos de esos 2 o 3 años, hasta el 2006. ¿De quién era? De precisamente un asesino de un sheriff de Los Ángeles, en Estados Unidos, que en su momento, pues, tú sabes que matar a un policía en Estados Unidos es un delito gravísimo, sí, terrible, espantoso. De verdad se avientan, la persona que llega a cometer un delito en contra de un policía en Estados Unidos, créeme que se avienta toda la maquinaria del Estado. El caso Kiki Camarena, claro, lo sabemos, ¿no? Que ojalá fuera así aquí en México. Aquí matar a un policía sí, prácticamente no, es también garantía de impunidad, pero en Estados Unidos, por supuesto, un matapolicías es un tipo que se le va a caer el cielo. Por supuesto. Entonces, pues esta persona pues mató a un sheriff en Estados Unidos, se vino a refugiar acá a México, y bueno, pues en su momento esta persona pues se ocultó, estuvo oculta en diferentes lugares, ¿no? Entonces, en Estados Unidos la investigación la tenían los US Marshals, que prácticamente la corporación de US Marshals se dedican principalmente a la cumplimentación de órdenes de aprehensión. Sí. ¿Me explico? Entonces ellos tenían una delegación aquí en México y eran con los que estábamos trabajando conjuntamente, ¿no? Y esa orden de detención provisional con fines de extradición era, de verdad, fue un problema grave entre México y Estados Unidos. Ya había llegado un problema grave, sobre todo porque pues, no habían avances sobre la detención de esta persona. Incluso el caso llegó a niveles muy altos. Prácticamente le exigieron al presidente Fox, que en ese entonces, que se tenía que detener a esa persona sí o sí. Entonces estaban poniendo límites y límites. Había incluso amenazas de cerrar la frontera México-Estados Unidos por no complementar esa orden de detención provisional con fines de extradición. Ufa. Entonces, imagínate, yo esa orden la tuve desde el 2004. Empecé a realizar mis redes de vínculos con toda la información y sobre todo con la información que también me proporcionaban los US Marshals, ¿no? Porque prácticamente mucho del trabajo con el que trabajan los US Marshals y las diferentes corporaciones de Estados Unidos es precisamente con una red de informantes, ¿no? Gente que en su momento encubierta, que son los que en su momento les proporcionan información de dónde puedan estar los fugitivos, ¿me explico? Entonces ellos, los informantes les pasaban mucha información precisamente a los Marshals de que ahora va a estar en tal lugar, que ahora se va a presentar en tal lugar. Tal es el caso que esa orden de aprehensión me llevó a diferentes lugares en Michoacán, sobre todo toda la zona caliente de la que conocemos ahorita, en Tumbiscatío, Uruapan, toda esa zona caliente sí, que hoy está imposible muy entrar, imposible, así completamente imposible entrar. Ya en ese entonces ya estaba complicado, ¿eh? No creas que era tan fácil entrar. No, 2004-2005 estamos hablando de que todavía había un control muy importante del cártel del Milenio, de la familia de los Exacto, Valencia. así es. Que eran pesados y no dejaban que la gente de hecho entrara. ya estaba formándose
El cártel Jalisco Nueva Generación. No, la familia michoacana. Ah, claro, también eran los años. Por supuesto. De hecho, esta persona era sobrino de uno de ellos, ¿eh? De un integrante de la familia uno del formador principal de la familia michoacana. Entonces, esta persona, pues sí era, para empezar, él era sicario, era una persona que se dedicaba a matar personas. O sea, él estaba trabajando en esa organización como sicario. ¿Me explico? Y obviamente, pues, uno de sus tíos pues, era alguien muy importante en esa corporación, ¿no? En ese grupo delincuencial, ¿no? Claro. Entonces, imagínate, la zona difícil y luego aparte la persona a qué posición en la organización tenía, pues era prácticamente imposible, ¿no? Entonces fue muy difícil, sin embargo... ¿Y tú hacías trabajo de campo allá? ¿Tú te fuiste a Michoacán? De hecho fuimos en muchas ocasiones, no fue una vez, porque te digo, fueron, si no mal recuerdo, eran unos 15 o 20 domicilios en Michoacán. Pues vas con mucho miedo, obviamente, pues eres humano. O sea, por más que vayas con tu grupo de policías... Que de hecho íbamos 2 o 3 policías, no creas que íbamos más, ¿eh? Ah, ¿en serio? Sí, claro, porque... Por si no te delatas, ¿no? Por supuesto, tienes que ir en un trabajo de encubierto, completamente encubierto. ¿Sí me explico? Tienes que ir, en esos trabajos tienes que ir completamente encubierto. No pueden detectar que eres policía, para nada. ¿Me explico? Para que ya que tienes identificada a la persona, entonces ahora sí ya empiezas a planear la estrategia para la detención. Eso es... No lo ves normal. Y lo detienes. ¿Lo ves? Depende. Ahorita vamos para allá, pero la metodología tendría que ser muy rigurosa en ese sentido. Identificas los lugares, asistes a los lugares, pones vigilancias, verificas que la persona pudiera estar ahí, esperas a que salga y lo detienes, pero obviamente teniendo una logística, teniendo toda una labor de investigación para poder identificar rutas de salida, solicitar información, solicitar apoyo de otras corporaciones en caso de que se presentara algún conflicto. ¿Me explico? Entonces, todo esto lo tienes que planear previamente. Claro. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que hacíamos prácticamente en estos lugares a donde asistimos, te digo, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco. Sin embargo, y bueno, parte de lo que yo hacía, además de tener mi red de vínculos, seguir documentando todo esto, pues fotografiaba los domicilios para tenerlos con claridad qué era lo que ya habíamos hecho en cada punto y todo esto, ¿no? Entonces, en febrero del 2006, imagínate, fueron 2 años, desde el 2004 hasta el 2006, investigando, yendo muchas veces a Michoacán, muchas veces al Estado de México, a la Ciudad de México. Digo, porque además no era la única orden que tenía otras, ¿no? Claro. Pero bueno, entre tantas cosas, ¿no? Sin embargo, para febrero del 2006, este grupo de artículo 4 y extradiciones se forma, nuestros jefes nos dicen, ¿saben qué? Parece que tenemos varias órdenes de detención provisional y varias órdenes de aprehensión por complementar en Jalisco. No me acuerdo si llevábamos unas 30 o 40 órdenes, posiblemente de personas que pudieran estar en Jalisco. Entonces vamos a hacer un abatimiento. ¿Qué era hacer un abatimiento? Que nos íbamos 15 a 20 agentes a Jalisco, de comisionados, precisamente para tratar de tener al mayor número de personas de las que ya teníamos las órdenes, ¿no? Para complementar. Entonces, efectivamente, ese mes de febrero hicimos ese abatimiento, cumplimentamos varias interesantes, varias que teníamos ahí, no todas, por supuesto, pero una gran parte sí las cumplimentamos. Y ya 2 días antes de que nos regresáramos, habían 2 muchachos que habían ingresado, tenían muy poco de haber ingresado al grupo de artículo 4 y extradiciones, y prácticamente eran novatos en el área. Entonces les digo a estos 2 muchachos, a ver, a ustedes 2 acompáñenme. ¿A dónde vamos? No, vamos a checar un domicilio. ¿Un domicilio? ¿Qué domicilio? Pues precisamente el tío de esta persona que estábamos, el domicilio de uno de los tíos de esta persona, ¿no? Del que había matado al sheriff. Que había matado al sheriff. Lo teníamos bien identificado. Bueno, yo lo tenía identificado por el trabajo de inteligencia, pero realmente no había asistido todavía a ese domicilio. Mi intención era documentarlo, saber cómo era, dónde estaba y ver qué tanta posibilidad había de que esta persona pudiera estar yendo constantemente a visitar a su tío, ¿no? Entonces, mi intención era simplemente ir a documentar.
Pero para esto, pues obviamente, para el trabajo de, como ya te lo había comentado, para el trabajo de las de complementación de órdenes de aprehensión, pues no puedes ir con tu uniforme de policía, Claro. tienes que ir disfrazado. Entonces, en ese entonces, en Jalisco, para el 2006 habían elecciones estatales. Entonces, yo tengo un primo allá en Guadalajara, que en su momento él estaba trabajando curiosamente para el PRI, en ese entonces llevábamos camionetas blancas, les quitamos las placas y les pusimos logotipos del PRI a todas partes. Entonces, No, ¿cómo crees? entonces, ¿qué es lo que andábamos haciendo? Nos hicimos pasar como repartidores de propaganda del PRI, ¿no? Vean, voten por el PRI. Entonces, esa era nuestra fachada. Nuestra fachada, exactamente. Entonces, ya cuando llegamos a la colonia que está ahí en el municipio de Tonalá, en Jalisco, llegamos a la calle. Estos dos muchachos y yo íbamos en una pick-up, íbamos en la calle, sobre la calle, nos metemos a la calle, cuando en su momento pues alcanzamos a percatar que la numeración estaba, pero ya sabes, de esas de que hay 3 veces el número 3, 5 veces el número 5, y bueno, era un desastre con la numeración, ¿no? Entonces le digo a los muchachos, ¿saben qué? Bájense, repartan los volantes y traten de identificar el número tal. Y está bien, a pie, ¿no? Ellos están caminando, están repartiendo, cuando en su momento yo me quedo en la camioneta y yo voy circulando sobre la calle manejando pues lo más despacio posible, tratando de identificar el número, cuando de repente, Oscar, venía caminando el fugitivo junto con un albañil. Así, venían de frente caminando. No. ¿Por qué lo identifiqué? Pues digo, ya tenía fotografías, aparte la persona tenía miles de tatuajes, entonces era la persona inconfundible, era la persona que yo estaba buscando. Wow. Cuando de repente, pues imagínate, el corazón se te empieza a palpitar, porque tú ya sabía quién era esa persona. Ya sabía que mi vida estaba en peligro, la mía y la de mis compañeros, porque era un asesino profesional. O sea, era un sicario de un grupo delincuencial, grande, fuerte. O sea, él no iba familiar de capo. Familiar de capo, y no iba a tentarse el corazón por policías, queriendo hacer su trabajo. Sí, ya había matado a uno en Estados Unidos, ya podía matar a otros en México. Por supuesto, no se iba a tentar nada. Entonces, en ese momento dije, puta, ¿qué hago? ¿Qué hago? Le llamo a mis compañeros, lo detengo, no supe qué hacer en ese momento, cuando de repente, incluso intercambiamos miradas, ¿eh? No creas que fue así de... ya, en el arreglo policial, muchas de las veces dicen que la maña identifica a la policía y la policía identifica a la maña. Entonces, yo no sé si él se percató de que yo era policía o no, pero por lo menos sí hubo un intercambio de miradas, ¿no? Él continuó caminando hacia el lado contrario de la dirección en la que yo iba manejando, cuando de repente dije, este es el momento y aquí es cuando lo tengo que hacer. Me bajo estaciono la camioneta, me bajo, Oscar, desenfundo mi arma, una Beretta 9 milímetros, la desenfundo y le voy apuntando por la espalda, ¿no? Cuando dije, estoy pensando gritarle, no sé, cuando de repente uno de mis compañeros que sale de una casa alcanza a ver la escena, pues la ¿no? escena, tú ya apuntándole por atrás a esta persona, cuando él se queda viendo a mi compañero y él saca su pistola y le apunta de frente a esta persona.